yo les voy a invitar a que abran sus Biblias, ¿sí? Ahí en Romanos 8, versículo 28, ¿sí? Yo lo tengo aquí anotado para agilizar las cosas. Y dice así la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, ¿sí? Entonces, dice su palabra, que todas las cosas nos van a ayudar para bien, ¿sí? A ese grupo, a los que aman a Dios, ¿sí? Aquí dice todas las cosas. No está diciendo solamente las cosas buenas te van a ayudar, sino también cosas que a veces no nos agradan, que son difíciles, también nos van a ayudar. Nosotros debemos saber, debemos tener esa seguridad que nuestro Dios es un Dios de planes, es un Dios de propósitos, como lo dice aquí Romanos 8, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios que todo lo hace y todo lo hace con un propósito y todo lo aprovecha, ¿sí? Aún lo malo, como esta situación que estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? Esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, que pareciera que es difícil, que es fuerte, pero no más fuerte que nuestro Dios. Pero esta situación está trayendo algo bueno sobre la tierra. Sí, a pesar de que ha habido muertes lamentables, ¿verdad? Pero también está trayendo un propósito. Dios está aprovechando esta situación para enseñarnos algo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que a veces es necesario que venga una situación difícil para que nosotros podamos buscar a Dios, ¿sí? Yo te decía que Dios es un Dios de propósitos, ¿sí? Tienes que tener esa confianza, esa seguridad, que todo lo que suceda en nuestra vida es porque Dios tiene un plan, Dios tiene algo que enseñarnos, ¿sí? Por ejemplo, Salmo 78, 34, dice así: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. A mí me impacta mucho este salmo, repito, Salmo 78, 34, dice, si los hacía morir, o sea, si venía algo difícil a sus vidas, estaba hablándole al pueblo de Israel, entonces el pueblo de Israel se volvía a él buscándolo con todo su corazón, ¿sí? Entonces, a veces es necesario, no es agradable, pero es necesario que venga algo fuerte a nuestras vidas para que podamos voltear nuestros ojos a Dios o reconocer que nos hemos alejado de Él. Es muy hermoso ver cómo en la actualidad muchas empresas se ponen a orar, muchas empresas se arrodillan en los hospitales, están buscando a Dios. Entonces aquí nosotros podemos confirmar esto, que era necesario que viniera algo así para que las naciones saliéramos de nuestro conformismo y de muchas cosas, sí, que estábamos perdiendo, sí, ese anhelo por Dios, sobre todo en el caso de la iglesia. Yo quiero ponerte un ejemplo para decirte que también las cosas que parecen ser para nuestro mal, Dios las puede utilizar para nuestro bien y le puede sacar provecho, ¿sí? En Génesis 45, donde José, después de que pasó todas esas situaciones difíciles en su vida, que fue un proceso, un trato de Dios, ¿sí? José al final, cuando ya él se da a conocer a sus hermanos, José les dice, no tengan temor, ¿sí? Desde el 45, ya específicamente en Génesis 50, versículo 20, les dice José a sus hermanos, les dice, ustedes pensaron mal contra mí. Usted sabe que sus propios hermanos fueron los que lo vendieron, ¿sí? Y fue vendido a Egipto, llevado por unos ismaelitas, ¿sí? Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ¿sí? José les decía, lo que parecía para mal, Dios lo ha encaminado y le ha sacado un provecho, ¿sí? Entonces, ahorita yo quiero decirte, hermano, que tengas la seguridad.
que todo obra para bien, ¿sí? Aún lo estamos viendo en el mundo entero, como por causa de que tenemos que estar en nuestros hogares, la tierra se está limpiando también, ¿sí? Los animales tienen libertad, los aires se está disminuyendo en gran manera la contaminación. Entonces tú no debes de tener temor. Tú tienes que saber que tu Dios, como dice el canto, aunque no puedas ver, tu Dios está obrando, ¿sí? Tu Dios es un Dios de planes y de propósitos, ¿sí? Ahora, te voy a invitar también que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Segunda de Crónicas 7. Sí, para los que se comienzan a conectar, Dios les bendiga. Les amamos, hermanos. Extrañamos las reuniones en gran manera. Ahora sí vamos a valorarlas. Si alguno de nosotros no las valorábamos, ahora sí estamos valorando el estar con nuestros hermanos. Estamos valorando poder abrazarnos. Sí, aunque sí no hay problema, nos podemos abrazar. Sí, pero hay que ser obedientes a nuestras autoridades. Entonces, Segunda de Crónicas, usted sea muy obediente a todo lo que digan sus autoridades, porque toda autoridad está puesta por Dios y por esa razón merecen nuestra obediencia. A menos que sea algo que vaya en contra de Dios, entonces no. Segunda de Crónicas 7, desde el versículo 13, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros queremos ver la sanidad por todo esto que está sucediendo. Entonces la iglesia juega un papel muy importante, ¿sí? Aquí Dios le está dando una responsabilidad muy grande a su pueblo, a su iglesia, porque aquí dice: si se humillare mi pueblo, cada uno de nosotros, toda su iglesia en todo el mundo. No está diciendo si se humillaren las naciones, está diciendo si se humillare mi pueblo, que somos nosotros, ¿sí? Y aquí le está dando a la iglesia la clave para que pueda detener toda esta situación que está pasando. Todo esto, la iglesia puede hacerlo. Aquí Dios nos está dando la clave, pero hay que poner mucha atención a cada una de estas condiciones que Dios está dando para que la tierra pueda ser sanada, para que esta plaga pueda detenerse, ¿sí? Aquí en el versículo 14 nos menciona 3 condiciones para que la tierra pueda ser sanada. Entonces yo le repito, la iglesia tiene una responsabilidad, tenemos una responsabilidad muy grande delante de la tierra, de la sociedad, para que la tierra pueda ser sanada, ¿sí? De muchas cosas, no solamente de esta plaga, ¿sí? Vamos a ver esas 3 condiciones que nos menciona el versículo 14. La primera condición dice: si se humillare mi pueblo, ¿sí? Pues ya sabemos que es esa humillación, ¿sí? Es postrarnos, reconocer que lo necesitamos, pero ahorita esa es la primera, ¿sí? No me voy a ampliar aquí en este punto. Usted ya sabe lo que es humillarse delante de Dios, buscarle. Dice aquí: si oraren y buscaren mi rostro. Esa es la segunda condición, ¿sí? En este momento mucha gente está orando y está buscando a Dios, principalmente la iglesia, ¿sí? Ahorita nosotros podemos darnos cuenta que algunos hermanos que no veíamos por mucho tiempo, los estamos viendo, nos están visitando,
Sí, estamos viendo que quieren buscar a Dios, sí, se están comprometiendo a Dios a raíz de todo esto. Y la tercera condición es si se convirtieren de sus malos caminos, ¿sí? Bueno, yo me quiero enfocar en esta última condición de Dios, porque como te repito, mucha gente está orando, estamos buscando a Dios, pero ¿qué? Con esto último que Dios demanda también y que es muy importante, dice, si se convirtieren de sus malos caminos. Tenemos que cumplir con esas tres condiciones para que Dios pueda sanar nuestra tierra, pueda detener estas plagas. Y esta última condición es muy importante. Otra versión dice, si dejaren su mala conducta, si se apartaren. Como te digo, mucha gente podemos estar orando, pues tratando de buscar más a Dios, de leer la Biblia. Pero ¿qué con aquellos detalles? Sobre todo aquí, como te digo, nos está hablando a la iglesia, mi hermano, a nosotros, ¿sí? Y me quiero enfocar en este último punto, ¿sí? Que Dios dice que es necesario que nos convirtamos de nuestros malos caminos, ¿sí? Pero vamos a ver a qué se refiere convertirse, ¿sí? ¿Qué es la conversión? Porque a veces nosotros pensamos que convertirse es únicamente cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y a nosotros hasta lo decimos, pues aquella persona es recién convertida, ¿sí? Aquella persona se acaba de convertir. Y no, realmente, y bueno, sí, pero no lo es todo, ¿sí? La conversión, si estás anotando, es un proceso permanente en la vida del creyente. O sea, es algo que va a durar hasta que Cristo venga, estarnos convirtiendo día a día al Señor. Es algo que se tiene que estar llevando a cabo en nuestras vidas. Sí, entonces es un proceso continuo y permanente hasta que Cristo venga. Sí, la palabra convertirse viene de una palabra griega que es shuv, S-H-V, que significa regresar, en este caso regresar a los caminos de Dios, volvernos a Dios. En un diccionario secular dice que es cambiar de vida o tomar un rumbo diferente, ¿sí? Nosotros, mi hermano, por medio de la palabra, cuando nosotros atendemos a la palabra, la atesoramos y con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu nos esforzamos por ponerla por obra, ¿sí? Esa palabra que es viva y eficaz, que es una espada de dos filos, penetra, ¿sí? Nos lo han dicho, ¿verdad? En la iglesia, hasta los tuétanos, que es donde está el ADN, y hay un cambio desde nuestro interior cuando nosotros la recibimos con humildad y empieza a transformarnos desde adentro, ¿sí? Y nos empieza a transformar, a convertirnos, transformarnos a la imagen de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros la tomamos y la atesoramos y la ponemos por obra, nos empieza a transformar. Eso también es convertirse. Y este proceso, como usted ya lo sabe, mi hermano, es hasta que Cristo venga. Entonces yo le decía que también es regresar y volvernos. Hay un proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin puede ser camino de muerte. Y esto no solamente lo utilicemos en la gente que no conoce a Dios. Estamos hablando ahorita de la iglesia, de los cristianos, de los hijos de Dios. A veces podemos tomar caminos sin tomar en cuenta a Dios, tomar decisiones que nos pueden ir alejando cada vez más de Dios. Entonces, sí, pero el Espíritu Santo siempre nos va a estar hablando, sí. Si nosotros queremos escuchar, nos va a estar redarguyendo de pecado. Entonces, por eso se llama convertirse, sí, regresar a Dios, volvernos si estamos en un camino que nos está alejando cada vez más de Dios, sí.
un camino, si estamos tomando actitudes que sabemos que son incorrectas y nos están alejando de Dios, es necesario, no solo por estos tiempos que estamos viviendo, pero siempre tenemos que tratar de estar bien con nuestro Dios, de estarle agradando. Como dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, ¿sí? El convertirnos a Dios implica apartarnos de lo que Dios nos está haciendo sentir, que esto nos aparta de Él. Hay cosas, mi hermano, con las que tenemos que ser muy tajantes, ¿sí? Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque tal vez yo pueda ver o entender que sí, es que estoy mal en esto, pero no me aparto, no lo dejo, continúo en el mismo camino, pensando, como dice nuestro pastor Jacob, pues que ahorita no pasa nada, hasta ahorita no me ha pasado nada, y yo continúo igual, pienso erróneamente que no pasa nada. Mi hermano, pero esa es una confusión muy grande. Es una confusión tan grande de nosotros, los hijos de Dios, pensar que podemos, como dice el dicho, jugar con fuego y no quemarnos. Sí, Dios es bueno y su misericordia es hasta los cielos, pero dice su palabra que Él no dará por inocente al que es culpable. Si Él es un Dios justo también. Entonces dice este proverbio: el que confiesa su pecado, lo que está haciendo incorrecto, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, convertirnos es, si estamos por un camino incorrecto, dar media vuelta y enderezar nuestro caminar, ¿sí? Entonces, mi hermano, esta es una condición que viene para que Dios nos demanda a su iglesia, para que Dios pueda sanar nuestra tierra, ¿sí? No solamente es orar, buscar, sino con todo nuestro corazón apartarnos de cosas que Dios ya nos ha hablado, ¿sí? Apartarnos para que Dios pueda hacer una obra preciosa sobre la tierra. Bueno, ¿por qué Dios demanda esto? Nos demanda a la iglesia, como le digo, y no a todo el mundo. No está diciendo que todo el mundo se humille, que todo el mundo, que sí lo desea Dios, que todo el mundo ore y me busque, ¿sí? El mundo, que las personas que no conocen a Dios, pues ellos tristemente siguen muertos en sus delitos y pecados, si aún no se han conocido de Dios, pero si no ha habido un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Se puede decir que el pecado es normal porque no hay un temor de Dios, pero ahora en nosotros, la iglesia, los que ya tenemos un conocimiento de Dios, ¿sí? Es muy importante. Yo te decía que ¿por qué Dios nos está demandando a la iglesia? ¿Sí? Número uno, ¿por qué Dios lo demanda esto a la iglesia? Que nos convirtamos de nuestros malos caminos, que lo busquemos, que nos humillemos. Porque la iglesia, ¿sí? Decía nuestro pastor Matías en la mañana, ¿cuál es el concepto que tú tienes de la iglesia? ¿Sí? La iglesia es el reino de Dios estableciéndose en la tierra, ¿sí? Es el reino de Dios, ¿sí? Es algo muy importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es solamente el grupo de hermanos que profesan otra fe, que se juntan ahí los domingos a las 6 de la tarde y piensan algo diferente a nosotros. Es el reino de Dios. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, ¿sí? Entonces, por lo tal, ¿sí? Nuestras acciones traerán sobre la tierra una bendición o una maldición. ¿En dónde podemos ver esto? Deuteronomio 28. Tú lo vas a leer en tu casa completo. Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Yo te voy a pedir que no pierdas Segunda de Crónicas 7, versículo 13 y 14. ¿Sí?
Si tú puedes leer en tu casa, leer todo el capítulo, pero si tú vas a Segunda de Crónicas 7:13, lo voy a repetir, dice, si cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿sí? Si mandare langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Estas tres cosas que menciona el versículo 13, las menciona Deuteronomio 28 en la parte donde nos habla de las consecuencias. Son consecuencias de la desobediencia del pueblo de Dios, de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces podemos ver que sí hay una desobediencia, que Dios la está viendo, por eso están sucediendo todas estas cosas, ¿sí? Él dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 8, versículo 17, dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto en su presencia. Nosotros tenemos que entender muy bien este versículo, porque nuestras vidas están desnudas delante de Dios. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser, la intención más profunda, la motivación más profunda del corazón, cada uno de nuestros pensamientos. Dios los conoce. Eso tú, como yo sé que tú ya lo sabes, y si usted empieza en el camino de Dios, usted tiene que aprenderse esto y saber, sí, que los ojos de Dios contemplan toda la tierra, y que aún dice la Biblia, no está la palabra en nuestra boca, Él ya la sabe toda, Él conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, por eso es necesario, hermanos, que continuamente nosotros llevemos, cuando nosotros tengamos nuestra vida de comunión, que debe de ser diaria, tener nuestra comunión con Dios, ¿sí? Debemos llevar una vida de estarnos examinando delante de Dios todos los días, ¿sí? Estarnos arrepintiendo de todo, de lo que Dios nos marque, de lo que Dios nos haga sentir, lo que Dios nos indique, y dejarlo con la ayuda de su Espíritu Santo, ¿sí? Salmo 139 dice que David le decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Siempre dentro de sus oraciones, hermano, dígale, Padre, examíname, escudriñame y ve si hay camino de perversidad, porque en nuestra humanidad no nos damos a veces ni cuenta de que ya la regamos, ¿sí? Salmo 19, del 12 al 13, dice también David, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ojo aquí, si tú no te das cuenta, para eso está el Espíritu Santo. Para eso está. Para que si no te reprende tu corazón, ahí está el Espíritu Santo. Nos va a estar hablando y hablando para que nada nos aparte de Dios, ¿sí? Nos va a estar haciendo entender las cosas que le desagradan a Dios, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestra vida diaria, esto tenemos que hacerlo. Examíname, Señor. Y si, perdóname, ya pensé algo malo, ya dije, ya ofendí, perdóname, Señor. Todos los días, ¿sí? Delante de Dios, eso nos va a llevar a estar viviendo esa santidad, estarnos apartando para Dios, ¿sí? Y la Biblia dice que la santidad conviene a tu casa, o sea, a cada uno de nosotros, y también dice Primera de Tesalonicenses que esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que nos apartemos de todo lo que nos puede alejar de nuestro Dios, ¿sí? Quiero agregar aquí, porque hace poquito lo estuve leyendo, el Salmo 32, y me brincó muchísimo, ya lo he leído varias veces, pero como David decía, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, a quien le han sido borrados, es bienaventurado, ¿sí? Por la situación, por la experiencia que David tuvo con Dios por causa de su pecado con Betsabé. Él se dio cuenta de la magnitud de las consecuencias que tiene nuestro pecado en nosotros, los que ya conocemos a Dios, ¿sí? Y él dijo, de las experiencias más grandes, de la dicha más grande, es que no haya nada, ningún pecado que me aleje de Dios,
lo pudo decir él por esta situación, ¿sí? Ahora, el cristiano, cada uno de nosotros, el cristiano no es perfecto, ¿sí? El cristiano es perdonado, pero, ahí va el pero debe estar en el camino de la perfección. Génesis 17:1, ¿sí? Porque a veces nosotros navegamos, como se dice, navegamos con esta banderita, ¿sí? Y a veces hasta decimos el versículo, ¿verdad? Nos jactamos y decimos, pues Dios escoge lo más vil, lo más menospreciado. Sí, claro que sí es una realidad. Dios lo escoge, pero no para que se quede así, sino para que vaya siendo pulido, vaya siendo perfeccionado y se vaya pareciendo a Cristo, que es el varón perfecto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar en ese camino de la perfección, ¿sí? Génesis 17:1 le dice Dios a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? Pero ¿cómo podemos llegar a esa perfección? La perfección es Cristo, a esa madurez. Jesucristo es el varón perfecto que dice Efesios 4. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros llegar o estar en ese camino de perfección? Pues ya lo sabemos, hermano, ¿sí? El ABC del cristiano, esa comunión con Dios, primeramente. Por eso la comunión con Dios debe de ser, debemos buscarla, que sea diaria, ¿sí? No decir, cuando tenga tiempo, busco a Dios, porque tiempo a veces no va a haber. Nos dice el pastor Juan Carlos, tú tienes que buscar el tiempo. Y si es necesario que te levantes más temprano para poder buscar a Dios ese día, hazlo. Tienes que, cada quien, de acuerdo a sus actividades que tengan el día, se puede acomodar, pero no debe descuidar su comunión, porque esa comunión es depender de Dios, ¿sí? Necesitamos el poder de la oración, necesitamos su palabra, que es ese espejo donde cada uno de nosotros nos vamos a ver, ¿sí? Como cuando nos levantamos en la mañana y nos damos cuenta que estamos despeinados, ¿verdad? Pero porque ya nos vimos en el espejo. Así es su palabra, si lo dice Santiago, que nos vemos en el espejo y va a reflejar cualquier cosa, ¿sí? Cualquier imperfección en nuestras vidas. Entonces yo necesito depender de Dios para poder estar o estar siendo perfeccionado. Nuestro Señor Jesucristo, Él era un hombre de muchísima oración, ¿sí? Porque él, aunque era Dios, estaba en una condición de hombre, ¿sí? Y Él sabía que si no dependía del Padre en esa oración, Él también podía caer, pero nunca cayó, ¿sí? Él es el varón perfecto, como ahorita lo decíamos, dice la Biblia que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Para que todo lo que usted escucha por ahí, que últimamente también se ha levantado, ¿sí? La Biblia lo dice, lea Isaías 53, donde dice que nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca, él no pecó, pero él sabía que era propenso, que era vulnerable porque estaba en una condición humana, ¿sí? Entonces yo tengo que depender de Dios, entender que si yo no oro, yo no voy a tener ese poder de Dios para vencer cada día las situaciones que se me presenten, ¿sí? ¿De qué otra manera yo estoy siendo perfeccionado? Al tomar la cruz. La Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas que la cruz dice, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Aquí lo dice claramente que la cruz se toma cada día, ¿sí? Porque cada día viene la lucha contra el pecado, ¿sí? Tomar la cruz nos habla de negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Negarnos a lo que esta vieja naturaleza pide, que esta vieja naturaleza se rebela contra Dios, ¿sí? Pero también es junto con pegado, como dicen, necesitamos el poder de la oración para yo poder tomar esa cruz, ¿sí? Poder negarme, por ejemplo, mi esposo, mi esposa me empieza a sacarme pleito, yo poder ser sabio y no responder de la misma manera. Necesito el poder de Dios para negarme
a continuar y caer en un pleito más grande, ¿sí? Y que juntos desobedezcamos a Dios. Entonces, la cruz también me va a ayudar a estar en ese camino de la perfección, ¿sí? ¿Por qué, mi hermano? Porque al tomar la cruz, ¿sí? Estamos crucificando a nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Estamos sometiéndola a Dios. Recuerde, mi hermano, tenemos una naturaleza caída que no va a ser destruida hasta que Cristo venga, ¿sí? A Satanás, los demonios, usted los puede reprender y se van en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero esta vieja naturaleza siempre va a estar ahí, pero tiene que someterse a Dios por medio de la oración, por medio de la obediencia a su palabra, ¿sí? Ahora, el cristiano que quiere agradar a Dios debemos presentar, ¿sí? Una batalla diaria, tomados de ese poder, ¿sí? Tenemos que presentar la batalla desde que nos levantamos. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿sí? Otra versión dice, ninguno que está como un soldado en servicio activo, ¿sí? Los negocios de la vida no se refiere a nuestros trabajos, a nuestra escuela, que yo ya no voy a ir al trabajo, ya no voy a ir a la escuela, ya no voy a ir sí, en cosas normales de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, tenemos que continuar con nuestras responsabilidades, ¿sí? Pero yo tengo que entender, comprobar, como dice la palabra, comprobando lo que es agradable a Dios y saber, ¿sí? Que mi vida debe de ser diferente porque soy un hijo de Dios, ¿sí? Entonces tengo que presentar esa batalla delante de mis compañeros de la escuela, delante de mis compañeros del trabajo, de mis vecinos, de mis vecinas, ¿sí? Tengo que presentar esa batalla, ¿sí? Dice aquí, a fin de agradar, dice, ninguno se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si queremos agradar a nuestro Dios, tenemos que presentar una batalla. También dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice, no te conformes a este siglo, no te adaptes, no te amoldes a la manera, ¿sí? De este mundo, a la corriente. No se refiere que, como ahorita decía, que ya no vamos a tener una relación con las personas de este mundo, con las cosas de este mundo, sino que yo no debo continuar o estar en la corriente de pensamiento de este mundo, ¿sí? Yo tengo que tener la mira en las cosas de arriba, pensar en las cosas del cielo, ¿sí? Para no conformarme a este siglo. Entonces, ¿pero qué sucede, hermano? Cuando nosotros dejamos de pelear esa batalla, ¿sí? Como yo le decía, desde todos los días tenemos que presentar esa batalla, tomados de la mano de Dios. ¿Qué sucede cuando el cristiano deja de pelear la batalla? Cuando comienza a ceder, comienza a darle lugar a algo, ¿sí? Cuando sabe que eso es incorrecto, o cuando empezamos a darle largas a algo que Dios nos está marcando, que el Espíritu Santo nos está haciendo sentir, ¿sí? ¿Qué sucede cuando empezamos a decir, pues, ¿qué tanto es tantito? O apapachamos algún sentimiento, ¿sí? O cedemos a algo que nosotros ya nos indica la palabra de Dios, que no es correcto, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí Dios ya nos está marcando. Él dice, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo no tengo que esperar a que alguien más me lo diga o que me dé otra idea, sino que Dios ya me está diciendo, esto es lo que yo quiero. Pero como dijimos en otros mensajes anteriores, Dios no nos obliga, no nos violenta,
pero nos sugiere. Y toda sugerencia de Dios debe de ser una orden para nuestras vidas, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero cada quien va a escoger su propio camino, mi hermano, aún estando en Cristo. Usted tiene la oportunidad, tristemente usted va a escoger, ¿sí? Dios no nos va a forzar. Por eso Él dice, yo pongo delante de ti la vida o la muerte, pero te aconsejo que escojas la vida para que tengas vida, ¿sí? Para que te vaya bien. Por eso dice también Proverbios 3, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hace unos días estuvo compartiendo nuestro pastor Jacob Hernández, ¿sí? Una predicación muy bonita que hablaba acerca de la fornicación, ¿sí? Que son pecados, todo pecado es pecado, pero si usted tiene la oportunidad, la puede ver ahí en la página de Iglesia Gloria, de la Iglesia del Arca del Pacto, ¿sí? Está muy buena, por favor escúchela, ¿sí? Nos explica muy bien todo esto de la fornicación, ¿sí? Entonces, yo quiero que vayamos a Colosenses 3, vámonos a Colosenses 3, versículos del 5 al 11. ¿Sí? Vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el versículo 11. Aquí nos habla de tres grupos o tres clases de pecados, ¿sí? Nos decía el pastor Juan Carlos que también eran niveles de cruz, de los que yo tengo que estar, a los que yo me tengo que estar negando y tengo que estar dejando, ¿sí? Vamos a leer. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, ¿sí? ¿Por qué le quiero hablar yo de esto, hermanos? Porque tal vez nosotros, como dice la palabra, podemos ver la viga en el ojo ajeno, pero no vemos, podemos ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que está en nosotros, ¿sí? En el versículo 5 nos habla de la fornicación, de impurezas, pasiones desordenadas, ¿sí? Este primer nivel o este grupo de pecados sí nos habla de pecados que son escandalosos, que son vistosos, pero sigue siendo pecado, ¿sí? Luego viene otro grupo que usted lo encuentra en el versículo 8, que nos habla de pecados internos, ¿sí? Cosas ocultas, cosas que no se ven, pero que siguen siendo pecado, porque muchos de nosotros podemos decir religiosamente, pues yo ya no estoy en la fornicación, ¿sí? Ya no ando en pasiones desordenadas, ¿sí? Pero aquí nos habla de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, ¿sí? Nos habla de, yo le quiero agregar, hermano, que los celos, la envidia, la soberbia, el orgullo, el resentimiento, la depresión, ¿sí? Todo esto son cosas que no se ven, pero todo esto es pecado delante de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay un Salmo 70 y tantos, en los 70, a partir de los 70, donde nos habla que Asaf, ¿sí? Tuvo envidia de los pecadores,
¿sí? Siendo un salmista, ¿sí? Un hombre que estaba delante de Dios, dice él, yo sentí envidia de los pecadores, viendo cómo ellos están tranquilos, cómo no les pasa nada, pero dice, hasta que entrando en el santuario, sí, me di cuenta del fin de ellos, que Dios los había puesto en deslizadero, o sea, que iba a ser temporal su aparente paz, pero dice él que él tuvo envidia, ¿sí? Y es algo que no, la envidia no se ve. La soberbia, ahorita en el versículo que leíamos de los Salmos, ¿sí? Salmo 19, 12, a partir, me parece que es el versículo 14, Salmo 19, 14. David decía, Señor, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, ¿sí? Son cosas que no se ven, hermanos, pero que, y mayormente aquellos que tenemos un liderazgo, que tenemos algún puesto vistoso dentro de la iglesia, ¿verdad? Que nada es nuestro, sino que todo proviene de Él fue el que nos llamó. Tenemos que pelear contra todo esto, ¿sí? Contra la soberbia, contra el orgullo, contra el celo, ¿sí? No quiere decir que no venga a nosotros, sino que presentemos batalla, como ahorita le decía. Quiero decirle así rápidamente un testimonio, ¿verdad? Hubo una ocasión donde una persona me comentaba, ¿verdad? Me decía, qué bueno que usted, hermana, no siente celo de que su esposo hable con alguna hermana, que ministre a alguna hermana. Y yo me puse a pensar, ¿verdad? Me quedé pensando en eso que me dijo esta persona y yo decía dentro de mí, no es que no lo sienta, sino que yo lucho para que eso no gobierne mi vida, como nos han enseñado, hermanos, que nuestra mente es un campo de batalla. La batalla tiene que ser desde nuestra mente, llevar todo pensamiento cautivo. Y yo decía, yo no quiero estorbar a mi esposo. Si yo comienzo con celos, voy a hacer cosas que lo van a estorbar a él, que van a ofender a mis hermanas. Y ahorita en muchas iglesias la mayor parte del grupo, ¿verdad? Somos mujeres. Entonces, y yo le digo, no es que no lo sienta, sino que trato de, con la ayuda de Dios, porque no es por nosotros mismos darle la batalla. Entonces así usted, mi hermano, ¿sí? Porque, como le digo, a veces podemos pensar que porque ya no estoy en eso del primer grupo, del que yo le mencioné, pues ya estoy bien, ¿verdad? No, o sea, ahora las cosas internas, también dice, dejar también esto, ¿sí? Entonces este es otro grupo de pecados que no se ven, ¿sí? Si usted batalló con la depresión, si usted batalló con el resentimiento, con el odio hacia alguna persona, esto va a querer regresar a gobernar su vida. Entonces nosotros tenemos que darle batalla. ¿Para qué? Para que esto no nos aparte de Dios, no lo apapache, no le dé largas, como dice la palabra, hablando del enojo, dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, no esperes que termine el día, inmediatamente que tú sientas que estás cediendo a algo, pedir perdón, Señor, perdóname, y sobre todo yo quiero decirte que no le ocultemos nada a Dios, porque tú sabes que Dios lo sabe todo, pero Él quiere que tú tengas la confianza y que le digas, Señor, yo siento celos, Señor, siento envidia, pero sé que esto no te agrada. Y como decía David, mi pecado te declararé para que tú me laves, para que tú me limpies. Y yo sé que solo tú me puedes sostener en esta batalla. Entra confiadamente delante del trono de Dios y dile, Señor, no puedo con esto y con esto, pero quiero agradarte, no quiero hacer mi voluntad como lo hacía Jesús, yo te quiero agradar a ti, ¿sí? Entonces no le demos vuelta, no apapachemos ningún sentimiento, ningún pensamiento, ¿sí? Vámonos a otro tercer grupo, ¿sí? Que también es pecado delante de Dios, ¿sí? Ahí en el versículo 11 nos habla de judíos, ¿sí? De bárbaros, escitas, ¿sí? Nos habla de diferentes culturas. Entonces aquí nos habla de hábitos y costumbres familiares y culturales que también son pecado delante de Dios, ¿verdad? Que Dios nos las va a ir indicando, ¿sí? Como
a veces formas de hablar, ¿verdad? Es un ejemplo. Le quería decir algo, pero mejor no se lo digo. Que uno lo dice a veces, pues porque pues así lo dicen en mi casa, ¿verdad? Y yo pienso que no tiene nada de malo. Y, por ejemplo, los niños se fijan en todo te están viendo. Y yo comentaba con mi esposo y le decía, ya no hay que hacer esta expresión porque ellos inmediatamente lo ven, sí, y lo van a querer repetir. A veces costumbres, la palabra de Dios nos dice en primera de Pedro, ¿verdad? Que nosotros recibimos de nuestros padres, algunos, ¿verdad? Que no tuvieron ese privilegio de tener padres cristianos, dice que recibimos de nuestros padres una manera equivocada de vivir. Entonces todo eso nos forma hábitos, costumbres equivocadas, ¿sí? Como aquí en México, mis hermanos, se da mucho el machismo, el querer menospreciar a la mujer. No estoy siendo feminista, ¿verdad? Pero en muchos pensamientos, aún en nosotros como cristianos, toda esa conducta que nosotros vimos se formó, nos hablaba nuestra hermana Yuri, fortalezas mentales, ¿sí? O sea, de que así son las cosas, ¿sí? Así yo las voy a hacer, como se nos forman patrones de conducta que nosotros vimos en nuestros padres, en nuestros abuelos, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo mucho, ¿verdad? Que yo vi, a lo mejor está mal decirlo, ¿verdad? Yo vi en mi abuelo cómo él trataba muy fuerte a mi abuela, la quería, pero también había en él mucho machismo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo veía todo eso, yo decía, si yo me caso, yo no me voy a dejar, yo no voy a dejar que mi esposo me trate así. Ahí está, que después yo me caso y mi esposo batalló conmigo mucho tiempo y todavía seguimos, ¿verdad?, humillándonos delante de Dios porque tenemos que luchar contra esas costumbres, ¿sí? Esos hábitos que nos formaron en lo que nosotros vivimos. Que Dios nos vaya guiando, aún hasta en la comida, mis hermanos, ¿sí? A veces no estamos habituados a tener una sana alimentación, y luego nos enfermamos y le decimos a Dios que por qué, ¿verdad? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué estoy así cuando nosotros no tuvimos buenos hábitos alimenticios? Hasta en la comida, ¿sí? Hábitos que tenemos que ir cambiando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un propósito que cumplir en la tierra. Fuimos creados con un propósito y si queremos alcanzarlo, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, entonces, como yo le decía, ¿por qué Dios demanda esto a la iglesia? Lo que dice en en Crónicas, segunda de Crónicas, que nos convirtamos de nuestros malos caminos, ¿sí? Yo quiero que vayas, y estoy por concluir, que vayas ahí a Ezequiel capítulo 8 y 9. Bueno, como ya me excedí un poco, te lo voy a dejar de tarea, mi hermano, ¿sí? Ahí en Ezequiel 8 y 9, el título dice, visión de las abominaciones en Jerusalén, ¿sí? Y Jerusalén es un tipo de la iglesia. Tú vas a leer estos dos capítulos en tu casa. Yo te voy a hacer un resumen rápido, ¿sí? Porque aquí nos habla de cómo Ezequiel relata cómo Dios lo llevó en el espíritu a la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y empezando desde la entrada, ¿sí? Él ve cómo hay imágenes, le dice ahí la imagen del celo, ¿sí? Imágenes que provocan a celo a Dios, que son ídolos, ¿sí? Y cuando estuve investigando sobre esto, dice que tenían ídolos, ¿sí? Como Balaam, ¿sí? Moloch, eran ídolos de Babilonia o de otras naciones, ¿sí? Los había adoptado el pueblo de Israel y los tenían en la ciudad de Dios, los tenían en la iglesia, y le dice, mira lo que estos hacen. Le empieza a hablar Dios a Ezequiel, dice Ezequiel que Dios lo llevó en el espíritu a ver todas estas abominaciones, ¿sí? Que parecía que estaban en lo oculto. Te repito, Jerusalén es un tipo de la iglesia, ¿sí? Luego le menciona, luego lo lleva, ¿verdad?
Dice que había un hueco en la pared y le dice Dios a Ezequiel, abre un poco más ese hueco para que veas lo que hay en las recámaras de los ancianos, de los líderes, ¿sí? Y dice que al entrar él vio animales, reptiles, de todo tipo de animales pintados en la pared, y a los ancianos, a los líderes que con su incensario le ofrecían ofrendas, ¿sí? Y dice que ellos decían, ¿verdad? El liderazgo, los ancianos, que ellos decían, pues que al cabo Dios no ve, Dios ha abandonado la tierra. Y Dios le decía a Ezequiel, esto es una cosa liviana ya para ellos, tener esos ídolos en el templo. Dice que luego avanzan un poco más hacia el templo y dice que había otras mujeres llorándole o endechando a Tamuz, otro ídolo, ¿sí? Luego más adelante había unos hombres, dice que tenían volteadas sus espaldas, ¿sí? Hacia el templo, y ellos estaban adorando al sol, otro ídolo, ¿sí? Y Dios le decía, ellos no se dan cuenta que han llenado ya de maldad la tierra. Estaba hablando del pueblo de Dios, de Israel, ¿sí? Por eso yo te decía que es muy importante el papel de la iglesia para con la humanidad, para con la sociedad, porque de acuerdo a nuestras acciones vamos a traer una bendición o vamos a acarrear una maldición sobre la tierra, que también es el pecado del mundo, pero mayormente a los que tenemos un conocimiento de Dios. Entonces, el pueblo pensaba, ¿verdad? Que pues en lo oculto pues nadie lo ve, ¿sí? Todo esto lo podemos hacer en lo oculto, ¿sí? Ceder al pecado, mi hermano, va a traer una confusión. ¿Cómo tú puedes pensar que te digo que es una confusión el pecado, porque ellos pensaban que Dios no ve, que Dios ha abandonado la tierra. El pecado nos va a confundir y nos vamos a ir de mal en peor, ¿sí? Si se le da lugar al diablo, el pecado abre puertas a Satanás, ¿sí? Tú sabes que Satanás roba, mata y destruye, ¿sí? Y dice la palabra de Dios ahí en Mateo 12:45, dice que como esta persona, por causa del pecado, de haber cedido al pecado, ¿sí? Como te decía ahorita, a lo mejor podemos decir, es que eso es idolatría, es algo muy grave, ¿verdad? A lo mejor yo ya no tengo imágenes, a lo mejor yo ya no tengo estatuas en mi casa, pero tú sabes que todo lo que le quita el lugar a Dios puede ser un ídolo en nuestras vidas, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel, dice, como pecado de adivinación es la idolatría, ¿sí? La obstinación, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? La rebeldía, mis hermanos, Dios lo considera igual, ¿sí? Como ídolos e idolatría, dice la obstinación, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, tener mucho cuidado, ¿sí? Dice la palabra de Dios, te decía en Mateo 12:45, dice, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Si nosotros cedemos, primero comienza en nuestras vidas esa confusión. Pues si otros lo han hecho y no les ha pasado nada, ¿sí? También lo hizo aquel, y hasta ahorita pues le ha ido bien. Pues empieza esa confusión, mi hermano. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o eso recogerá, ¿sí? Entonces viene la confusión, cedemos al pecado y confusión, continúa con confusión. Luego vamos de mal en peor y el entendimiento se empieza a entenebrecer. Tenemos que tener mucho cuidado hasta que pueda llegar el punto que nos aparte de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Ahora, hermano, si Dios nos está mostrando algo en lo personal, pidamos perdón, ¿sí? Pidamos perdón, como te decía, no cedas, no lo apapaches y démosle la batalla. Si Dios te está mostrando algo a ti en lo personal. Bueno, al menos esta semana, ¿verdad? Dios me estuvo mostrando muchas cosas internas
Y yo le decía, sí, Señor, perdóname, ¿verdad? Perdóname, yo no quiero esto, yo no quiero ofender a mi familia, principalmente a tu familia directa, porque muchas situaciones, si no las vencemos, ellas nos van a vencer a nosotros, se van a enseñorear de nosotros y no solamente nos van a dañar a nosotros, sino que vamos a dañar a nuestras familias, ¿sí? Entonces, si Dios me está mostrando algo, yo ya te enseñé esos grupo de pecados, ¿verdad? O clase de pecados. Si Dios nos está mostrando algo, podemos ir, como dice David, mi pecado te declararé, ¿verdad? No te voy a ocultar nada, Señor. Te confesaré mis transgresiones y tú perdonarás la maldad de mi pecado. La palabra de Dios nos dice, hermano, ¿sí? Nos dice en Isaías que si nuestro pecado fuere como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Sí? No juguemos con la misericordia de Dios. Dios ha sido bueno. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros pecamos, podemos estar pisoteando la sangre de Cristo. Me refiero, yo estoy hablando cuando ya lo hacemos con una intención, ¿sí? Cuando ya tenemos conocimiento de Dios, Dios le llama rebeldía. Dios le llama rebeldía a hacer algo con un conocimiento, ¿sí? Y estamos pisoteando la preciosa sangre de Cristo, ¿sí? Tengamos mucho temor hacia Dios, ¿sí? David decía, Señor, perdóname, lo mejor que yo puedo tener, decía, es que mis pecados no me separen de ti. Yo así lo entiendo, ¿verdad? Cuando David expresaba, gracias, bienaventurado, decía, dichoso. Y yo estudiaba la palabra bienaventurado, y la palabra bienaventurado es dichoso, dice, es más que, es una satisfacción plena, decía. Entonces, cuando David decía en el Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Entonces, mientras haya vida, podemos ponernos a cuentas con nuestro Dios, ¿sí? Dios es bueno, pero no juguemos con su bondad, ¿sí? Que si Él nos está sacando a la luz, nos está mostrando algo, es para que nos arrepintamos delante de su presencia, ¿sí? La desobediencia, mi hermano, nos aparta de Dios, nos aparta de su protección. En estos momentos, ¿verdad? A veces conforme a lo que está pasando en el mundo, esta pandemia, nosotros podemos pensar o tomar la sangre de Cristo, ¿verdad? Como un amuleto. Me cubro con la sangre de Cristo. Y nos decía el pastor Juan Carlos, nos decía, la sangre de Cristo nos habla de un pacto, de un compromiso con Dios que se demuestra por medio de la obediencia. Sí, si nosotros estamos en desobediencia, no va a ser efectiva la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, ¿sí? Y como nosotros lo vimos en las plagas de Egipto, ¿sí? La última plaga, las 9 plagas no entraron a Gosén, que es donde estaba el pueblo de Dios. Pero la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, sí entró a Gosén, pero Dios les dijo que pusieran, les dio una orden, ¿sí? Y les dijo que pusieran la sangre de ese cordero, ¿sí? La Pascua, Dios les dio indicaciones, órdenes, ¿verdad? Y yo creo que hubo israelitas que aún no lo hicieron. Y yo creo que esa plaga pegó. No había una protección. La desobediencia me saca de la protección de Dios. Y ahí sí, temamos, hermano. Temamos a nuestro Dios, ¿sí? Si Dios nos muestra algo de algún hermano, ¿sí? Oremos por él, intercedamos por él. Si Dios te dice, habla con él con mucho temor, viéndote a ti primero, como dice la palabra, considerándonos primero a nosotros mismos, ¿sí? Si Dios te dice, habla con mucho temor y con una motivación correcta, deseando no juzgar, sino que esa persona se vuelva de sus malos caminos. Pero hay cosas, hermanos, que tenemos que hablar y tenemos que decir
porque tal vez se salve, tal vez se vuelva esa persona de sus malos caminos y hayamos salvado una vida, ¿sí? Un soldado caído pueda ser restaurado. Entonces, ¿de qué manera debemos orar? Bueno, me regreso un poquito. Algo que Dios ha estado hablando a mi vida, ahí en Proverbios 3, dice la palabra de Dios, dice que nos habla de la misericordia y de la verdad. No recuerdo ahorita el versículo, pero es en Proverbios 3. Dice que estas nos darán gracia delante de Dios y delante de los hombres. Es la manera, por ejemplo, aquellos que compartimos, que predicamos, los líderes, tenemos que hablar la verdad de Dios. No debemos encubrir nada. Si me refiero a tener esa prudencia, pero tenemos que hablar, ¿sí? Tenemos que tener misericordia y tener verdad, hablar con verdad, llamarle al pecado, pecado, pero con el deseo de que aquel hermano o que nosotros mismos seamos restaurados, volvamos al camino, ¿sí? Regresemos, nos convirtamos. ¿De qué manera debemos orar, hermano? ¿Sí? ¿Cuál es la manera correcta de orar? Por los demás, por nuestros hermanos que han caído, ¿sí? Siempre debe de haber en nosotros un deseo de restaurar, saber que nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Que nadie se quede en el camino, sino que, como dice la palabra, estamos corriendo una carrera. Si ves a algún hermano caído, levántale, ¿verdad? Con tus oraciones primeramente, ya luego si Dios te dice que hables, hable, hay que hablar. Hay muchos modelos de oración en la palabra de Dios, ¿sí? Modelos preciosos que nos indican la manera correcta en la que nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos que han caído. Por ejemplo, Nehemías 1, si lo puedes leer todo el capítulo 1, versículo 6, ahí Nehemías dice que cuando él escuchó que sus hermanos habían llegado de la cautividad, ¿sí? Y estaban en gran mal y en gran afrenta, dice que él se humilló delante de Dios, ayunó, oró. Y me gusta mucho el versículo 6, te lo voy a leer, donde oró de esta manera Nehemías. Dice, confieso los pecados de los hijos de Israel. Y luego él dice, hemos cometido, sí, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, nosotros hemos pecado. Le decía, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, ¿sí? Él no decía como aquel fariseo, gracias a Dios porque no soy como aquel, no soy tan pecador. Nosotros tenemos que ver por el reino de Dios y saber que todo lo que le afecta a Dios, nosotros tenemos que luchar por ello. Sí, en este caso a Dios le afecta, ¿sí? Y también nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad, decir nosotros, porque somos un cuerpo, decir hemos pecado, Señor. Y lo dice Nehemías, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él no dice ellos pecaron, hemos pecado nosotros. Daniel 9, Daniel capítulo 9, es otro modelo de oración precioso. Si tú dices, pero ¿cómo oro, verdad? Esto puedes utilizar estas palabras. Daniel capítulo 9, en el versículo 5, dice que Daniel empezó a decir a Dios, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos. Y luego dice el versículo 6, no hemos obedecido a tus profetas que por mucho tiempo nos hablaron, pero él se ponía junto con todo el pueblo, decía, nosotros, Señor. El versículo 7 dice, aquí él le dice, Señor, tuya es la justicia, nuestra es la confusión de rostro, ¿sí? Nosotros tenemos que orar de esta manera delante de Dios y decirle, porque dice un salmo, me parece que es el Salmo 19, que los juicios de Dios son justos, ¿sí? Por lo que ya vimos ahorita, hemos pecado, no hemos atendido a tu voz, nos hemos rebelado contra ti, Señor, ¿sí? Entonces, mi hermano, poniéndonos a nosotros, somos un cuerpo, sí, primeramente
y dígale: yo y mi casa, Señor, pero nos volvemos a ti. Y el Señor perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra, restaurará a nuestros hermanos, ¿sí? Entonces, hermano, termino. El Espíritu de Dios nos va a estar hablando una y otra vez, ¿sí? Ese es su trabajo, redarguirnos de pecado, también a nosotros, ¿sí? Traer ese sentir cuando estamos haciendo mal. Pero Él nos habla una y otra vez. Y si no atendemos, hermano, a su voz, tarde o temprano vendrá la disciplina de Dios. Y como dice nuestro pastor Juan Carlos, las nalgadas de Dios nunca se te van a olvidar. Entonces, dice mi pastor, flojitos y cooperando con Dios. Sí, se oye raro, pero no endurezcamos, como dice la palabra. Si oyeres hoy, si oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Temamos, hermano, temamos. Nuestros pastores oran por nosotros. A ellos les duele ver, nos duele ver cuando alguien deja de congregarse, dejamos de verlo, porque sabemos lo que puede suceder. Empezamos a ceder a muchas cosas, apartarnos de Dios, y apartados de Dios nada podemos hacer. Temamos, hermano, cuando Dios le diga a nuestros pastores: ya no ores por él. Sí, porque en ese momento vendrá la disciplina de Dios. Sí, que no llegue el momento donde, como Dios le dijo a Samuel, ya no le llores a Saúl, porque yo ya he escogido a otra persona. Tengamos mucho temor. Hablando de la disciplina de Dios, todo esto que nosotros estamos viendo en el mundo es una disciplina. Son los justos juicios de Dios sobre la tierra, pero también es tiempo de misericordia para que la gente, mucha gente su corazón duro se va a ablandar y van a recibir el evangelio. Pero también podemos ver que mucha gente, aunque ve todo esto, sigue endureciendo su corazón hacia Dios. Ahora, mi hermano, examinémonos cada día delante de Dios, ¿sí? Para que todo pecado, ¿sí?, sea borrado. Si tú estás batallando, ¿sí?, en alguna área en tu vida, que tú dices: pues ya oré, ya ayuné, acércate a tu liderazgo, acércate a tus pastores, diles con confianza lo que tú estás pasando, mujeres con mujeres, hombres con hombres, porque hay pecados, a veces hay debilidades en cristianos, en nosotros, que a veces nos pueden sobrepasar, que no podemos. Pero tú dices: ya me humillé, ya oré, ya ayuné y no puedo. Sí, sea del índole que sea. A veces hay cuestiones sexuales en las que no me atrevo a decirle a mi pastor o a mi líder, para que no vayan a pensar que soy de lo más vil, ¿sí? Pero si tú no puedes, te puedes acercar a Dios. Dios es tu Padre, ¿sí? Y como ahorita te decía en Isaías, ¿verdad? Si nuestros pecados fueren inmensos, ¿sí?, serán limpiados. Pero también dice que su poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades, ¿sí? Y nosotros como pastores te queremos ayudar en cualquier debilidad que tú hayas peleado y que tú digas: ya no puedo, ayúdenme, y vamos a seguir orando por ti. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para terminar. Te repito, necesitamos cumplir esas condiciones de Dios de Segunda de Crónicas, cumplirlas todas, ¿sí? Dice: si se humillare mi pueblo, ¿sí?, si oraren y buscaren mi rostro. Pero dice también: si se convirtieren de sus malos caminos. Tenemos que apartarnos de todo lo que ofende a Dios y que nos pueda apartar a nosotros de Dios. Vamos a hacer una oración para terminar, y que esta palabra no nos lleve a apartarnos más de Dios, sino que nos lleve a buscarle y a humillarnos bajo su poderosa mano. Sí, vamos a hacer una oración. Bendito Dios, gracias, Padre, porque hasta los cielos llega tu misericordia, tu bondad no tiene fin, Señor. Aquí estamos, Padre, nos humillamos, Señor, nos postramos, Padre, reconocemos que tú eres un Dios justo,
verdadero. Señor, que nuestras iniquidades nos han apartado de ti, que nosotros hemos pecado contra ti, Señor. Tú siempre eres bueno, tú eres justo, Señor. Nuestro es el pecado, nuestra es la confusión de rostro, Padre, como nación, Señor, como México, que somos parte. Te pedimos perdón, Señor, por toda idolatría, por toda hechicería, por toda injusticia, Padre. Te pedimos perdón, Señor, mi Dios, por toda rebeldía, por toda dureza de corazón, Señor, por todo homicidio. Señor, como nación, México, Padre, te pedimos perdón. Como iglesia, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Señor, nos volvemos. Perdona la maldad de nuestro pecado. Hemos sido necios. Nuestros pecados nos han apartado de ti, Señor. Pero nos volvemos, Señor. Nos volvemos, Padre. Nos humillamos y queremos convertirnos a ti cada vez más, Señor. Reconocemos nuestro proceder, Padre. Perdona nuestros pecados. Señor, sí, yo y mi casa, Señor, hemos pecado contra ti. Limpia, Señor, ve la sangre de Cristo sobre nuestras vidas para que nos lleven a buscarte. Señor, grande es tu fidelidad, grande es tu misericordia. Tú le dijiste esto a Salomón: si se humillare mi pueblo. Señor, y tú sigues siendo fiel a ese pacto que hiciste con Salomón, que hiciste con David, Padre. Y ahora la sangre de Cristo, Señor, nos limpia de todo pecado. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te exaltamos. Te damos honor. Sea tu iglesia bendita. Seamos sensibles a tu voz. Señor, no endurezcamos nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Por favor, hay que estar al pendiente de cada una de las transmisiones. No deseches el vaso, ¿sí? Nosotros anhelamos que nuestra vida siga siendo sanada y restaurada, ¿sí? Y recuerda lo que dije en un principio. Todo esto que está pasando es porque Dios tiene un propósito hermoso. Pero si oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Dios te bendiga, hermano. Te amamos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta luego.